Bueno, nuevamente, buenas tardes, bienvenidas, bueno, y bienvenidos para quienes vayan a ver la clase no, perdón, la instancia esta de tutoría grabada. Eh, Bien, nosotros en el anuncio, hablo en términos plurales porque somos un equipo y vamos, digamos, pensando varias cuestiones en ese sentido, de manera colectiva, compartiendo también nuestras inquietudes, las inquietudes que han surgido en otros, digamos, en los otros espacios. Uy, perdón, se me cayó la lámpara, por eso, disculpen, ahí está, listo. Disculpen un segundito, ahí estamos. Ahí. Bien, les decía que, bueno, que siempre les hablo en plural en términos de que la propuesta está construida de manera colectiva, más allá de que, bueno, quien ha centralmente construido, producido los módulos, o la mayoría de los módulos, es el profesor doctor Pablo Bain, pero después en cuanto a lo que es la tutoría, siempre nos interesa abordarlo de esta manera, de manera articulada. Les anunciamos que este encuentro tiene el sentido de poner en común algunas dudas, inquietudes, en términos de compartir consultas generales, ¿sí? En relación con todo el proceso, porque a través de los distintos mensajes, tanto en el espacio digamos, del taller de producción de TFI, como en esta materia, que es prácticas de intervención académica, ¿sí? Fuimos aclarando varias cuestiones, pero comprendemos que ha sido un proceso, digamos, muy desafiante, porque también estaban terminando otros espacios, y fueron generándose algunas inquietudes, consultas, no sé si en particularmente las que ustedes ahora van a compartir, pero bueno, nos pareció que era, digamos, que era un momento interesante como para poder tener este encuentro, ¿sí? A ver, en principio comentarles algo que ustedes tienen, recuerden que tienen acceso a todo lo que voy a ir comentando a las aulas, tanto del taller de producción de TFI, como en lo que denominamos con las siglas PIA, ¿no? Prácticas de intervención académica. En el taller ustedes tienen inicialmente todo un cronograma sobre cómo se va a ir desarrollando este trabajo final integrador, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos? Porque estas últimas materias, estos espacios curriculares, tienen que ver con eso, con poder ir acompañando a todos y todas las colegas en el proceso de construcción de su trabajo final, ¿sí? Que les va a dar la posibilidad de la acreditación a la especialización que vienen cursando. Entonces, en la primera parte, lo que fuimos haciendo, y que inclusive ahí sí y las acompañé yo, porque hay otros colegas que en esta instancia en pie están con otros tutores. En el caso de ustedes, yo leí sus planes, sus avances del plan de TFI. Ahora queda pendiente, obviamente, la lectura de la versión final que han entregado, ¿sí? Eh, y toda esa primer parte, ¿sí? Del plan, que seguramente, digamos, por todo lo que vengo leyendo, ustedes pudieron, digamos, como asirse de esa idea y apropiarse de lo que era, digamos, la enunciación de su proyecto en ese plan, ¿sí? Pero bueno, lo vuelvo a mencionar, que en esta primera instancia el objetivo fue poder tener este plan de TFI para que en breves ustedes lo van a estar presentando formalmente. Digo en breve porque de acá a 10 días aproximadamente yo les voy a enviar mi comentario del plan de TFI, ¿sí? Y en función de eso ustedes van a hacer la presentación formal siguiendo, digamos, todos los requisitos, los pasos que se indican, ¿sí? En la información que está en el aula del taller de TFI, ¿sí? En la última pestaña, que es última entrega, ahí está la carátula, está, igual ahora lo podemos ver, no hay problema, pero bueno, les comento de manera general que ahí tienen todos los documentos, las orientaciones, ¿sí?
que nos parece relevante que ustedes, más allá de que les comentemos por correo electrónico, por avisos, ¿sí? Que acá también ya tengan esta sistematización de información, que esa es la parte inicial del proceso de finalización de su carrera, ¿no? La presentación del plan. Y luego, esta instancia que estamos transitando de prácticas de intervención académica, ¿sí? Ya tiene que ver, está íntimamente vinculada a lo que es el desarrollo del TFI. Por eso, digamos, en la semana 1, la semana 2, bueno, la semana 3, hubo como grandes propuestas de actividades para empezar a ampliar, a concretar esa propuesta. En relación con esto, les hago una mención. Creo que a algunas de ustedes ya les envié, sí, porque les envié a varios el comentario de el primer trabajo práctico de la semana 1, ¿sí? De todas formas, no sé, a ver, los tengo, se los voy a enviar, digamos, después de que terminemos el encuentro, o mañana porque los tenemos ya vistos, pero al suceder tantos, digamos, tantas inquietudes, confusiones entre lo que fue el taller de TFI y PIA, ¿sí? No hablo particularmente de ustedes, pero también de otros compañeros dentro de la comisión y de otras comisiones, ¿sí? Decidimos no entregar, digamos, para no confundir, porque sucedió que esto no es lo que tenían que agregar en el plan, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esto va a ir en el desarrollo del trabajo final integrador. Ahora bien, si alguno de ustedes incluyó lo que hizo en PIA para la versión final del TFI, no va a estar, digamos, no es que es incorrecto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que este plan, ¿sí? Que este plan de trabajo final integrador tiene que ver con una enunciación de aquello que ustedes van a hacer y van a concretar en el trabajo, en la escritura, ¿sí? En este trabajo que es un trabajo académico, y que pretendemos y deseamos que en algún momento ustedes puedan llevarlo a la práctica, pero el trabajo no implica la puesta en práctica, ¿no? Eso es algo también que por ahí algunas compañeras habían consultado, y esto me parece que nos interesa que quede claro, ¿no? Que es, digamos, esperable que cuando ustedes tengan ya su trabajo aprobado, hayan terminado la especialización, ese proyecto lo puedan implementar, porque, digamos, la verdad hay propuestas que son súper interesantes, todas, en realidad por lo menos todas las que yo leí del eje que, digamos, en el que estoy acompañándolos, pero también, digamos, de los otros espacios, con lo cual es la intencionalidad, pero sí dejar en claro que en este, digamos, en este momento no pretendemos que ustedes ya lo implementen y evalúen digamos, esa innovación y nos den la evaluación de la innovación que implementaron, ¿sí? Bien, entonces eso es algo que había generado dudas sobre qué era lo que se incluía digamos, en un momento y en el otro. Por lo tanto, para sintetizar, ustedes me preguntarán lo que sea, yo no quiero olvidarme por ahí de algunas informaciones relevantes que surgieron en función de las consultas, ¿sí? Digamos, de esta comisión y del resto. Pero eso en cuanto al taller de producción de TFI, la primera parte. Ahora en PIA, les decía que yo digamos, les voy a hacer la devolución de lo que es el primer trabajo práctico, donde ustedes enumeraron las acciones, ¿sí? Intenciones, estrategias, en función de los objetivos que van a llevar a la construcción de la innovación, así como también, ¿sí? Presentaron conceptualmente la innovación, en esto de pensar, bueno, ¿por qué lo que estoy proponiendo es innovador en el contexto y para los sujetos a los cuales va dirigido, ¿no? Es decir, esto, aunque parece a veces una obviedad, pero realmente es una instancia, ahí está, admito a una compañera, digo que es una instancia que enriquece nuestro propio trabajo, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué es una innovación?
La verdad que todos los trabajos que leí estaban, digamos, claros en ese sentido, y la verdad que me pareció como que se iban, digamos, se iban especificando algunas cuestiones que en el plan, por lo menos hasta donde yo había leído, no habían quedado tan claras. Obviamente ustedes van a ver que hay siempre comentarios, porque tengan en cuenta que yo estoy dialogando con ustedes, pero a través de, digamos, pero a través de lo que ustedes escriben, ¿sí? Por eso encuentran o consultas, inquietudes, o por ejemplo en términos de pensar los objetivos, ¿no? Que en la primera instancia de lo que fue el taller de TFI parte 1, hice algunas, digamos, aclaraciones en relación con los objetivos generales y específicos, que no tenían que ver con una cuestión formal de escritura, ¿no? Es decir, no tenía que ver con que no se comprendiera lo que decían, sino por la coherencia entre los distintos apartados, ¿no? Entonces yo leyendo me iba preguntando esto, bueno, pero esto va en la línea de tal o cual cuestión, entonces no me quedaba claro si lo que querían hacer era efectivamente lo que planteaban en el problema del tema o lo que aparecía en el objetivo, cuando ahí debemos procurar de ver esas cuestiones de coherencia, ¿no? Entonces, bueno, mis comentarios tienen que ver con eso porque yo estoy dialogando con sus trabajos, ¿no? Entonces, insisto en todo momento, bueno, cualquier cosa me preguntan porque por ahí no estoy siendo clara en esos comentarios, o yo también doy por hecho algo que quizá no es, digamos, no es así. Siguiendo con lo que es este proceso, ¿no? Que estamos en PIA, también entregaron muchos de ustedes, y están a tiempo todavía de hacerlo quienes no lo hicieron, la propuesta de trabajo 2, ¿sí? Que esa tiene que ver más con las cuestiones también del diagnóstico. A ver, esperen un segundito que quiero buscar. Ahí está, sí, que tenía que ver con eso. Y la semana pasada, ¿sí? Que fue la semana 3, y con esto finalizo por esta primera parte de consideraciones generales, ¿sí? Así podemos empezar eh, a poner en común algunas cuestiones, ustedes me preguntarán si hay alguna duda en relación con lo que les estoy comentando, y posterior a eso, la idea es que digamos, cada una de ustedes pueda contarnos un poquito acerca de la innovación, ¿sí? Es decir, poner en palabras que se escuchen, ¿no? No solamente las palabras que vamos teniendo en las propuestas escritas, y compartirlo, ¿sí? Porque hasta ahora no hemos tenido una instancia de puesta en común con el resto de los colegas, y que muchas veces hace enriquecer a este proceso, van surgiendo otras dudas que, bueno, que por ahí no han surgido, ¿sí? Y les decía, para concluir con el momento en el que estamos transitando en PIA, que es la semana 3, ¿sí? La semana pasada, ahí subimos todo el material disponible. Eh, Fíjense que la estructura fue un bloque, digamos, un bloque 1, un bloque 2 y un bloque 3. Esa es la estructura, digamos, general. Es decir, una tuvo que ver con el inicio de esta materia, pensando lo que implica, digamos, una innovación, ¿sí? Es decir, ¿qué estamos pensando cuando pensamos en la intervención educativa desde la innovación? Entonces, eso fue un primer gran bloque. Perdón. Y después hubo un bloque más general, ¿sí? Sobre cuestiones vinculadas también con la evaluación, se mencionaban algunos aspectos vinculados con ese tema, pero el bloque 3, ¿sí? Digo, porque los dos primeros bloques fueron bloques iniciales, más conceptuales, ¿sí? Para articular algunas cuestiones que ustedes ya habían visto en la carrera, ¿sí? Vinculado con cuestiones de evaluación, didácticas, la innovación, ¿sí? Inclusive
antes de que pidiéramos la enunciación conceptual de la innovación, muchos ya habían retomado lo que habían visto, por ejemplo, en el seminario de evaluación, es decir, como que ya fueron retomando desde ahí. Y por último, el bloque 3 tiene que ver con las orientaciones teórico-metodológicas. Está pensado más desde ahí. Por eso este bloque 3, que empezó, sí, dio inicio en la semana 3, tiene estos 3 módulos, porque son módulos que van no solamente para lo conceptual, sino para pensar algunas cuestiones desde lo metodológico, preguntas que nos hacemos en relación con la evaluación, sí, con las innovaciones de lo didáctico, o con las propuestas de incorporación de TIC, o aquellas que están vinculadas con las innovaciones curriculares, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la estructura de la materia. Hasta el momento. Ahí, en esos módulos, no les pedimos que lean toda esa bibliografía que está ahí, ni que, digamos, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que se centren, en principio, en el eje teórico-conceptual, ¿sí? Que atraviesa las propuestas de ustedes, que en nuestro caso son propuestas de innovación con TIC, que tienen sus particularidades, vamos viendo que son, digamos, propuestas que difícilmente pueden desatenderse de los otros ejes, de lo que es evaluación, porque hay propuestas para evaluación, hay otras que están pensadas en las transformaciones didácticas, u otras tienen más que ver con lo curricular, o acompañar algunos espacios, o transformar esos espacios curriculares, ¿sí? Con lo cual, ahí digamos, es uno de los desafíos también, además de la inclusión de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, cada uno de ustedes, en función del tema de su trabajo, va a ir a hacer hincapié en aquella bibliografía, aquellas orientaciones vinculadas con el módulo que les compete, que no implica que el resto no esté. Además, habrán visto que no apareció la carpeta de bibliografía obligatoria y, digamos, y complementaria, sino que aparece bibliografía de base, ¿no? Es decir, como bibliografía que es como muy, muy relevante o es fundante para pensar el eje, y por otra parte la que es ampliatoria. Es decir, que ahí en toda esa variedad bibliográfica van a seleccionar lo que consideren, digamos, lo que ustedes consideren más significativo, más allá de que ahora, digamos, durante el encuentro de hoy podamos consultar esas cuestiones, o profundizar, ¿sí? Pero bueno, ese es el objetivo de esa semana 3 con tantos módulos y tanta bibliografía, ¿sí? Tiene que ver con eso, con las orientaciones teórico-metodológicas, y que ustedes puedan tener a mano los textos, digamos, los textos de la clase en sí misma, del módulo en sí mismo, que están, y la bibliografía. Bien, dicho esto, creo que no, digamos, que no me olvidé nada, no estuve, ahí leí una cosita que me había olvidado, pero bueno, dicho esto, no sé si tienen alguna consulta sobre esto que les comenté, o ya quieren que empecemos a poner en común los proyectos, como ustedes quieran. Yo tengo una consulta, Sí, sí. porque la verdad es que no entiendo qué tenemos que hacer para la semana 3. No sé si es Ah, como un marco teórico, o sea, no entiendo como, por qué se tendríamos que entregar como un marco teórico con la bibliografía que tenemos y con la que ustedes nos dan como complementaria, porque viene el ejemplo que ahí decía, para que lo tenía acá, que dice si como por quieren, ejemplo, perdón un segundito, sí, si quieren comparto pantalla y vamos leyendo la consigna ahí. tal. Así estamos, digo, por si por ahí las compañías no lo tienen a mano, y lo vamos pudiendo identificar con mayor claridad. Esperen que busco en la plataforma. La otra vez, la hija de una amiga mía hizo un meme sobre esta circunstancia de compartir pantalla, y la verdad que no sé
No sé dónde está porque está para compartirlo. Ahí está. Porque es cierto que uno no encuentra el botón, que demorás, que no lo encontrás. Ahí sí, ahí lo ven todas, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Les quiero aclarar una cosa. Esta sesión de Zoom es de la versión gratuita, con lo cual en 10 minutos, si se corta, nos volvemos a conectar en 5 minutitos, ¿sí? Porque bueno, no tuvimos otra opción, había muchos encuentros en simultáneo. Bien, entonces, acá dice, lean el módulo si correspondiente a su tema, eso es importante. Después rastreen en la bibliografía sugerida que acompaña el módulo en una primera lectura transversal o panorámica, dice, qué aportes de los autores identifican allí para la elaboración de sus respectivas propuestas de innovación. A ver, voy a detenerme acá un segundito porque me parece que eso lo habías comprendido, digamos, por lo que me comentaste, eso lo comprendiste claramente, Emilio, ¿no? ¿Cuál era tu, digamos, o te entendí mal, pero cuál era tu Sí, pregunta en particular? claro, es como si había que presentar como el marco teórico, por ponerle un nombre a lo que tenemos que presentar en esta semana 3, bloque 3. Claro, sí, tiene que ver con ese aspecto, ¿sí? Con Enrique, ¿por Bien, qué? Porque si bien en el plan es cierto que han trabajado muchísimo en relación con esas, digamos, con sus temas, con sus ejes conceptuales, ¿sí? Pero, perdón, pero también es cierto que es posible siempre ampliar algunas cuestiones, como revisar, rever, bien, ¿sí? En función de lo que ustedes bien. fueron haciendo, ¿sí? Inclusive también digamos, hay una parte que es importante, que tiene que ver con la parte del diagnóstico, ¿no? Donde también ustedes pueden incluir, a eso me refería, que, a ver, hay alguna información que es específica del módulo y que tiene que ver con el marco teórico, con ampliar esas cuestiones, ¿sí? Pero a la vez, hay otra instancia que en este rastreo bibliográfico les puede ser de utilidad, que es de qué manera ustedes, en lo que era el tema, digamos, el tema problema, la problematización digamos, de su temática, la podemos constituir en términos de diagnóstico, ¿no? Entonces ahí Bien. también el rastreo bibliográfico va a ir para, digamos, para poder enriquecer ambas partes. Fíjense, ahí está, fíjense que no pusimos, digamos, no denominamos un apartado en particular, porque el objetivo tenía que ver con esto, con ver que de toda esta bibliografía puede enriquecer los distintos apartados de su trabajo, que principalmente para lo que es el trabajo final va a estar dado, digamos, como la mayor riqueza desde lo teórico conceptual en lo que es el diagnóstico y también en el marco teórico, ¿sí? De la innovación. Entonces, por eso no aparece acá especificado el apartado, sino que ese es el objetivo, que puedan ver qué aporte bibliográfico, además de lo que ustedes ya fueron mencionando, pueden incorporar. Muy bien. Ahora sí me queda más claro. Ahí está. Una consultita, Débora. Buenas tardes para todos. Hola, buenas. Que llegué más tarde, disculpen. No, no hay problema. Con respecto a esta actividad del marco teórico, ¿utilizamos el marco teórico que tenemos en el trabajo final y lo enriquecemos o empezamos uno desde cero? La idea, a ver, claro, porque está bueno porque voy a volver a recordar. El plan, digamos, el plan de trabajo final integrador, que ustedes presentaron este domingo, la mayoría, Sí. salvo algún que otra persona que ha tenido algunos inconvenientes o vinculados con el directorio, vinculados, bueno, con distintas cuestiones, pero este domingo ustedes entregaron la versión final
del plan, para que yo lo lea, ¿sí? Lo voy a leer de acá a 10 días aproximadamente, y ahí, ¿sí? Les daré el ok, o por ejemplo, no sé, diré, mirá, la verdad que acá quedó, no sé, si tuviera que hacer alguna sugerencia para que ustedes lo puedan presentar de la manera más completa posible, se la haré, pero no va a ser radical, porque ya vienen trabajando, ya fuimos dialogando con algunas cuestiones que tenían que modificar. Entonces, ese plan, ¿sí? Es una gran base, es una enunciación de todas, digamos, las acciones, de las intencionalidades, de los posicionamientos que ustedes tienen, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Con lo cual, esta instancia de PIA, como está apuntando a lo que es la ampliación, ya el trabajo en sí, de desarrollo del trabajo final integrador, la idea es, como vos decías, Lorena, es el enriquecimiento, no partir de cero, pero por ejemplo, si en el problema, digamos, si en lo que se denominaba, ¿sí? Después ahora podemos ver también, si quieren, está está la carátula del TFI, los apartados, bueno, pero lo que se denominaba el problema del tema, ¿no? Toda esa parte presenta, por ejemplo, en la mayoría de los trabajos, ¿sí? Una situación, una descripción, primero una descripción de determinados espacios, lugares, los sujetos, las propuestas, y en función de eso empiezan a aportar algunas problematizaciones a lo que estaba sucediendo, ¿no? En relación a cómo se dictaba la materia, si se articulaba lo teórico con lo práctico, o no se hacía, o si las instancias de evaluación no eran significativas, o cómo acompañar en procesos de finalización de la carrera, o en el ingreso de la carrera. Estoy mencionando como grandes temas que circulan dentro de nuestro, digamos, de nuestro grupo, ¿no? Entonces, les decía que en esa parte del plan, en el trabajo final integrador, se va a constituir en una especie de diagnóstico, ¿sí? Entonces, todo lo que ahí, yo he ido haciéndoles algunas menciones al respecto, ¿no? Todo lo que ahí figura como, bueno, la verdad que esto los alumnos tienen más práctica en el uso de determinadas herramientas, y por eso vamos a utilizar tales, ¿no? Vamos a utilizar Classroom en lugar de, no sé, de una plataforma Moodle que no tenemos nosotros y la tendríamos que desarrollar, y, no sé, los estudiantes la manejan mejor. Bueno, ahí yo estoy dando una especie de diagnóstico, problematizo, pero hago un diagnóstico, con lo cual la idea va a ser fundamentar eso, poder rastrear y decir, bueno, ¿cómo hago para confirmar esto? Bueno, puedo hacer unas entrevistas con estudiantes, ¿no? O si quizá tiene que ver con cuestiones de evaluación, y que la transformación tiene que ver con la práctica de evaluación dentro de la cátedra, quizá puedo hacer un rastreo con los propios colegas. Entonces, a ver, pero nada inabarcable, sino que aquello que ustedes van problematizando en ese apartado del plan pueda constituirse en una especie, digamos, de contextualización, de parte más diagnóstica en lo que es el TFI, el desarrollo de ese TFI. Por lo tanto, todos estos aportes bibliográficos que aparecen en el aula en la semana 3, en el módulo 3, puede llegar a enriquecer aquello que ustedes también ya plantearon. Es decir, la idea es que todo lo que ustedes afirmen como problematización y que sea relevante para su trabajo, debería tener un sustento además de la propia experiencia, ¿no? Decir, bueno, a ver, mi experiencia es esta, pero me avalo con tales o cuales cuestiones, o quizá tengan documentos institucionales que avalen eso, ¿no? Porque en varios trabajos han aparecido estadísticas producidas por la misma facultad, no sé, en relación al acompañamiento a las trayectorias. Entonces, bueno, ahí ya estaría dado, y muchas personas en el plan ya lo desarrollaron, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. Y ahora bien, en cuanto a lo que es el marco teórico, tiene que dar un marco a la innovación, ¿sí? A la innovación, pero también debe aparecer esa, digamos, esa articulación con la propia innovación, ¿sí? Es decir, que son como los dos grandes apartados donde vamos a requerir de un sustento teórico conceptual, ¿no?
No sé si respondí tu pregunta, Lorena, de que sí hay que ampliar, Sí, no es necesario no, ampliamos. A ver, quizá puedan decir, no, la verdad que digamos,